Las viejas fotografías del siglo XIX guardan un secreto extraño e inquietante. Capturan ciudades magníficas con arquitectura monumental, amplias avenidas y plazas perfectamente diseñadas. La grandeza de estas estructuras es asombrosa, pero a estas escenas les falta el elemento más crucial, la vida. Una mirada más cercana revela lo que un vistazo rápido podría pasar por alto. Las ciudades están prácticamente vacías. Las casas tienen chimeneas, pero de ninguna de ellas se eleva humo, sugiriendo que no hay calor ni confort en su interior. Vemos vastas metrópolis que deberían estar bulliendo de comercio y actividad diaria, llenas de miles de personas. Sin embargo, las fotos muestran solo a uno o dos transeúntes al azar. Sus figuras solitarias solo enfatizan la escala del vacío fantasmal que los rodea. Esta extraña e inusual desolación plantea una serie de preguntas inquietantes. Si estas ciudades fueron abandonadas, ¿por qué? ¿A dónde desaparecieron sus antiguos habitantes, dejando atrás metrópolis enteras en perfecto estado? Y quizás la pregunta más importante e intrigante: ¿de dónde vino la gente nueva para llenar este vacío y dar nueva vida a estos gigantes de piedra? La historia oficial elude estas anomalías, ofreciendo explicaciones estándar que no se sostienen ante la magnitud del fenómeno. Parece como si toda una capa de nuestro pasado hubiera sido deliberadamente borrada o distorsionada. Pero este no es solo un rompecabezas histórico escondido en archivos polvorientos. La clave para resolverlo podría residir en otro evento igualmente masivo y misterioso de esa época, la repentina e inexplicable aparición de cientos de miles, si no milones de huérfanos en todo el mundo. Fue en el siglo XIX cuando innumerables orfanatos, casas de expósitos e instituciones de caridad comenzaron a surgir como setas después de la lluvia en todo el planeta. Su escala es asombrosa. Según los registros oficiales, una sola de estas instituciones acogió a unos 4.5 bebés y era solo una de muchas. Una lista parcial nombra más de 64 grandes orfanatos fundados solo en Gran Bretaña durante ese periodo. Y esa lista está lejos de ser completa. El número de niños sin cuidado parental fue tan vasto que los investigadores aún no pueden determinar las cifras reales. Este fenómeno se convirtió en un evento global, pero ¿cómo pudo aparecer una cantidad tan colosal de huérfanos en un solo momento de la historia? ¿Por qué sus historias simplemente se desvanecieron, olvidadas y borradas de la memoria colectiva? ¿Está esto conectado con las ciudades vacías congeladas en viejas fotografías? Estas preguntas quedan sin respuesta, pero una cosa está clara: en la historia oficial no nos está dando el panorama completo. ¿Qué pasaría si estos dos fenómenos, metrópolis vacías e incontables huérfanos, fueran partes de un único proceso global oculto para nosotros? Un proceso que podría llamarse una gran migración o incluso un reinicio completo de la civilización. Esta ola de orfandad que barrió el mundo en el siglo XIX no fue solo una trágica serie de eventos, fue un fenómeno de una escala difícil de comprender. En Europa, América, Rusia e incluso Australia, se construyó rápidamente una red global de instituciones para albergar el interminable flujo de niños sin padres. No se trataba solo de modestas casas de caridad, eran edificios enormes, a veces palaciegos, capaces de albergar a mayos. Los orfanatos y casas de expósitos abarrotados se convirtieron en un rasgo distintivo de la época, tanto como las máquinas de vapor y las lámparas de gas. El flujo interminable de niños requirió toda una infraestructura que pareció surgir de la nada para manejar esta anomalía demográfica. Por supuesto, la historia oficial intenta explicar este auge con guerras, la revolución industrial y altas tasas de mortalidad por enfermedades. Si bien estos factores ciertamente jugaron un papel, ¿pueden dar cuenta completamente de las cifras colosales? Las guerras dejan huérfanos localizados. Aquí estamos hablando de un fenómeno global y generalizado que duró décadas. Epidemias se cobraron muchas vidas, pero podrían haber creado un desequilibrio tan específico, dejando atrás a
millones de niños sin ningún cuidado, como si sus padres simplemente se hubieran desvanecido. Si sumamos todos los conflictos y enfermedades conocidos de esa época, las cifras aún no cuadran. La magnitud del problema fue tan inmensa que va más allá de las explicaciones históricas convencionales, sugiriendo algún tipo de catástrofe o evento que ha sido borrado de nuestra historia. Es aquí donde los dos grandes misterios del siglo XIX comienzan a fusionarse en una imagen inquietante. Por un lado tenemos ciudades majestuosas pero sin vida, testigos silenciosos de una civilización pasada. Por otro tenemos orfanatos desbordados, repletos de niños que no tienen pasado y cuyos orígenes están envueltos en misterio. ¿Y si estos no son dos fenómenos separados, sino dos caras de la misma moneda? ¿Qué pasaría si esta interminable inundación de huérfanos no fuera el problema, sino la solución? Quizás estos niños fueron el recurso humano necesario para repoblar los territorios y ciudades vacías en todo el mundo. La idea es monstruosa, pero conecta lógicamente el vacío inexplicable con la abundancia inexplicable de vidas jóvenes. Pero si asumimos que los niños fueron de hecho la clave para repoblar el mundo, la historia se vuelve aún más extraña y siniestra, especialmente cuando se observa cómo se trataba a los bebés en el Nuevo Mundo. Allí en América, a principios de siglo, la actitud hacia los niños alcanzó un nuevo nivel público y comercializado, borrando la línea entre el cuidado y el entretenimiento, entre un ser humano y una mercancía, antes de encontrar pruebas directas de que los niños podían ser comprados y vendidos. Vale la pena observar cómo la sociedad fue gradualmente condicionada para aceptar esta idea. Para ello, necesitamos viajar a las bulliciosas ferias mundiales y parques de atracciones, donde la vida humana se exhibía públicamente de la manera más impactante e inesperada. A principios del siglo XX en Estados Unidos surgió un fenómeno que desdibujó todas las líneas imaginables entre medicina, negocios y puro espectáculo. En el centro de esta historia está Martin Cooney, un hombre a quien la historia oficial ha celebrado como un héroe y salvador, pero cuyas actividades, tras una inspección más cercana, son profundamente inquietantes. Cooney organizó exposiciones itinerantes por todo el país y su principal atracción eran bebés prematuros. En parques de atracciones y en ferias mundiales instaló unidades de cuidados intensivos en pleno funcionamiento. Los visitantes que paseaban podían pagar una tarifa para entrar en un pabellón donde pequeños bebés apenas viables yacían en hileras de incubadoras de cristal. La atmósfera de estas exhibiciones era completamente surrealista. Los curiosos espectadores miraban a los bebés como lo harían con cualquier otra atracción de la feria. Los pregoneros gritaban para que el público viera las muñecas vivas, mientras las enfermeras cuidaban a los niños como parte del espectáculo. El proceso de salvar vidas se convirtió en un espectáculo rentable. Pero la parte más siniestra es que en muchas de las ferias donde Cooney exhibía a estos niños, había exposiciones simultáneas dedicadas a la eugenesia, a la pseudociencia, para mejorar la raza humana. Esta misma ideología coexistía pacíficamente con un pabellón que mostraba niños salvados, aunque imperfectos. Esta extraña yuxtaposición plantea muchas preguntas incómodas. ¿Por qué estas exhibiciones fueron tan increíblemente populares? ¿Acaso la gente en ese momento no tenía hijos propios, lo que hacía que la vista de un bebé fuera una novedad? La historia oficial afirma que Cooney salvó alrededor de 80.0 bebés, pero ¿de dónde vino un número tan inimaginable de bebés prematuros cuyos padres estaban dispuestos a entregarlos a un feriante? Podemos creer que Estados Unidos en ese momento tenía una población lo suficientemente grande como para dar cuenta del nacimiento de tantos bebés que necesitaban tales cuidados. La historia parece muy cuestionable. ¿Era esto algo más que solo salvar vidas? ¿Se estaba condicionando a la sociedad a la idea de que un niño es un objeto que puede exhibirse, evaluarse y quizás incluso adquirirse? Esta normalización de convertir a los niños en exhibiciones públicas puede haber sido solo el primer paso. Mientras América estaba hipnotizada, una práctica más directa y aterradora se desarrollaba
en Europa. Estaba oculta a plena vista, disfrazada en el artículo más común de la época, la postal. Lo que parecía humor vintage peculiar era en realidad una herramienta silenciosa para llevar a cabo transacciones innombrables. A principios del siglo XX apareció todo un género de cultura visual masiva de miles de postales dedicadas a bebés, pero no eran retratos sentimentales. Estas tarjetas representaban escenas surrealistas y a veces francamente aterradoras, como de un sueño extraño. Se mostraba a los niños saliendo de parches de col, eclosionando de huevos, creciendo en setas o siendo transportados en dirigibles, trenes e incluso entregados por cigüeñas como si fueran una especie de carga. Estas imágenes crean una persistente sensación de ansiedad, como si contuvieran un significado oculto más profundo que sus contemporáneos entendían, pero que se ha perdido para nosotros. Cuando se intenta encontrar información sistemática sobre este fenómeno, se encuentra un silencio ensordecedor. Parece como si esta parte de la historia hubiera sido deliberadamente oculta o simplemente barrida abajo. La alfombra, debido a su naturaleza controvertida, no hay catálogos oficiales ni estudios serios dedicados a este estilo. La única mención vaga se encuentra en un libro poco conocido que admite saber poco sobre la historia de estas postales, pero señala su influencia en artistas surrealistas, incluido Salvador Dalí. A este vacío de información solo profundiza la sospecha de que estamos mirando algo mucho más significativo y siniestro que solo arte peculiar. Se siente como si hubieran sido arrancadas de su contexto histórico, dejadas a nosotros como artefactos silenciosos de una era olvidada. Un desciframiento gradual comienza cuando se presta atención a los detalles y las inscripciones. Aunque la mayoría de las postales están escritas en francés, su popularidad no se limitó a Francia. Las colecciones incluyen ejemplos internacionales, lo que indica que el fenómeno era global. Las inscripciones, que al principio parecen aleatorias, comienzan a formar un único sistema impactante tras una inspección más cercana. Esto no era solo una colección de imágenes, sino todo un lenguaje entendido por personas de todo el mundo. Un lenguaje que describía un proceso más allá de nuestra comprensión moderna de la moralidad. A primera vista, uno podría descartar todo esto como un extraño humor vintage, pero ¿y si esto es solo una máscara que esconde el verdadero propósito de estos mensajes del pasado? ¿Qué pasaría si traducimos los subtítulos de estas postales literalmente, dejando de lado cualquier suposición de metáfora o gesto? Prepárense, porque lo que encontraremos allí tiene el poder de anular nuestra comprensión de lo que se consideraba normal hace solo 100 años y cambiará para siempre su percepción del pasado. El velo del capricho artístico y el humor vintage se desgarra en el momento en que dejamos de ver estas postales como metáforas y comenzamos a leerlas literalmente. La clave de este código es una frase simple pero escalofriante que se repite con una regularidad aterradora. La expresión francesa vendre, que se traduce literalmente como en venta o se vende. Esto no es una insinuación, ni una alegoría, ni una broma. Es un anuncio directo y sin ambigüedades que convierte una escena surrealista en una oferta comercial. Y una vez que este hecho queda claro, toda la colección de estas extrañas postales se proyecta bajo una luz siniestra completamente diferente. Esto no era solo arte, eran catálogos. Miremos estas imágenes como anuncios de su época. Una tarjeta representa una escena de feria bajo un cartel que dice Bazar moderno de bebés. Debajo están los términos entrada gratuitao, no tememos a la competencia, todo está en venta. Y la línea más escalofriante que enfatiza la finalidad del trato AN, no aceptamos devoluciones. Este establecimiento se presenta como digno de confianza, pero establece que un niño es una mercancía que se convierte en responsabilidad total del comprador después de la compra. En otra postal que muestra bebés entre cols, una invitación dice en escoja, los pequeños acaban de crecer. A la propia redacción, crecer es más adecuada para describir una cosecha, sumergiéndonos más profundamente en esta lógica monstruosa.
Pero el colmo de este cinismo comercial se encuentra en las postales donde cada niño tiene una especie de currículum vitae. Los bebés se sientan en cestas, cada uno con un pie de foto diseñado para persuadir a un comprador seré bueno. No mojaré la cama en soy, alegre te amaré, soy Lyndon. Esto es una descripción de producto dirigida a un público objetivo. Es una ventana a una era inquietante en la que los niños eran tratados como objetos con características específicas e incluso una política de no devolución. Y si uno mira los rostros de los niños representados en estas tarjetas, es inquietante. Muchos de ellos parecen infelices, algunos están llorando o claramente asustados. Hay imágenes donde los niños están encerrados en jaulas, como mascotas, en venta. El pie de foto de una postal es directo: niños en venta. ¿Quiere un bebé? Esto no es gracioso, es un recordatorio de cuán radicalmente diferentes eran las normas sociales y los valores morales hace solo un siglo. Esto no es un mercado. Estas postales eran más que simples anuncios, revelaron todo el sistema detrás de este fenómeno. Insinúan no solo la venta, sino también el proceso de producción y entrega de niños. Las imágenes folclóricas populares pueden haber sido en realidad un reflejo de esta red logística global. Miremos cómo funcionaba este sistema. Si aceptamos la teoría de un sistema global de tráfico de niños, muchos de los mitos y cuentos de hadas con los que crecimos adquieren un significado completamente diferente e inquietante. La frase popular "te encontramos en un parche de col" ya no es solo una mentira graciosa. El col se convierte en un símbolo del cultivo masivo de una nueva generación, como una cosecha. Es una metáfora para convertir la vida humana en un producto que se puede cultivar a escala industrial. Similarmente, la imagen de una cigüeña que trae un bebé podría ser una representación simbólica de una compleja red de entrega y logística. Las cigüeñas en las viejas postales a menudo son representadas como mensajeros, a veces con uniformes, llevando balanzas o bolsas de cartero. Son parte de un sistema de transporte junto con trenes y dirigibles, que también aparecen como un medio para transportar grandes grupos de bebés. Todo esto apunta a una infraestructura organizada para distribuir niños. Esta teoría encuentra una escalofriante confirmación en hechos históricos reales. Consideremos los llamados trenes de huérfanos en Estados Unidos, que circularon desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, oficialmente un programa para encontrar nuevas familias para niños sin hogar de las ciudades de la costa este. Pero la escala pues es asombrosa. Más de 200.0 niños fueron transportados y distribuidos a granjas y pequeños pueblos del medio oeste. ¿Fueron estos trenes simplemente una misión humanitaria o fueron parte de ese mismo proyecto logístico global simbólicamente representado en las postales? La coincidencia parece demasiado significativa. Una indicación aún más directa del verdadero objetivo de esta operación masiva proviene de postales que presentan la palabra repoblación. Este término no deja lugar a ambigüedades. No se trata solo de cuidar huérfanos, se trata de un proceso deliberado de asentamiento de territorios. Esta palabra une todas las piezas del rompecabezas: las ciudades vacías que necesitan habitantes, la aparición masiva de huérfanos como recurso y el sistema desarrollado para su distribución y venta a nuevos padres. Si asumimos que los niños fueron cultivados y distribuidos sistemáticamente por todo el mundo para asentar ciudades vacías después de alguna catástrofe, nos lleva a una pregunta final y quizás la más aterradora. Cuando todas las piezas de este increíble rompecabezas encajan, surge una imagen tan vasta y monstruosa que la mente se niega a aceptarla. Pero los hechos forman obstinadamente una única cadena lógica. Todo comienza con las metrópolis fantasmales del siglo XIX, heredadas de predecesores desconocidos y en necesidad desesperada de una nueva población. Este vacío demográfico es llenado por una fuente inagotable que aparece repentinamente: millones de huérfanos concentrados en una red global de orfanatos y casas de expósitos
que esencialmente se convirtieron en reservorios de recursos humanos. El eslabón de conexión, la prueba y el manual de instrucciones son las postales. Dejan de ser meros artefactos extraños y se convierten en catálogos que ofrecen un producto con una descripción de sus cualidades y términos de venta. Y todo el sistema de mitos populares sobre parches de col y cigüeñas mensajeras resulta ser nada más que una tapadera simbólica para un programa global bien engrasado para cultivar y distribuir una nueva población. Esta cadena de evidencia nos lleva a una hipótesis verdaderamente grandiosa y aterradora en el gran reinicio. Según esta teoría, en algún momento del pasado ocurrió una catástrofe o evento global que condujo a una despoblación masiva del planeta. La civilización tuvo que ser literalmente reasentada y los niños se convirtieron en el material de construcción principal para este nuevo mundo. En este contexto, incluso las suposiciones más audaces adquieren una lógica oscura. Las incubadoras en las ferias mundiales pueden no haber sido solo un medio para salvar vidas, sino también parte de una tecnología para la crianza masiva o incluso el cultivo artificial de bebés. Imágenes de niños en campos de entrenamiento sugieren que esto no fue solo un asentamiento caótico, sino un programa deliberado para preparar futuros ciudadanos con roles sociales predefinidos. Ya sean trabajadores obedientes o soldados leales de un nuevo orden, la venta y distribución de bebés no fue solo un negocio en la sombra, sino parte de una operación a gran escala para construir una sociedad desde cero. Podría ser que los cuentos infantiles más famosos y queridos que les contamos a nuestros hijos sean, en realidad, una tapadera para una de las operaciones más oscuras y extensas de la historia humana. Es posible que nuestro pasado oculte un secreto tan profundo que fue preferible convertirlo en mitos inocentes para que las futuras generaciones nunca hicieran preguntas incómodas. La historia oficial guarda silencio, pero estas postales, estos testigos silenciosos del pasado, hablan por sí mismas, invitándonos a mirar nuestra civilización desde un ángulo completamente diferente e inquietante.